ustedes, mis hermanos. Nos gozamos en el Señor porque tenemos grande emoción de abrir la iglesia el 6 de septiembre. A las 10 de la mañana estaremos abriendo nuestra iglesia local, aquí en Antioquía, Baptist Church. Entonces, hermanos, les animo que vengan a la casa del Señor. Desde marzo dejamos de venir, pero ya es un tiempo apropiado, el cual Dios nos ha dado la indicación de comenzar y queremos en el nombre del Señor congregarnos. Solo que no se quede en su casa, venga a la predicación del domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, aquí los esperamos primeramente el Señor. En esta tarde quiero presentarles un mensaje que se titula ¿Por qué sigues a Jesús? Ese es el tema. ¿Por qué sigues a Jesús? Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ver Juan capítulo 6 y vamos a leer el verso 1. Juan 6, verso 1. Este capítulo tiene 71 versos y vamos a tratar con el capítulo, pero vamos a ir leyéndolo de acuerdo a la predicación. Pero ahorita vamos a leer el versículo 1 de Juan capítulo 6. La palabra del Señor dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Señor, le damos gracias por esta maravillosa tarde, por esta lluvia que usted ha enviado a estos lugares. Pedimos su bendición, Señor, pedimos hable a nuestro corazón, pedimos usted edifique a su pueblo y que nosotros unidos podamos glorificar su santo y grande nombre. Estamos agradecidos, Señor, porque hasta aquí nos acompaña y sabemos que usted tiene el control de todo. Bendecimos su nombre. Gracias por su grande amor. Gracias por el cuidado que tiene de nosotros. Gracias por su grande poder, su majestad. Y sobre todo, gracias por su misericordia. Porque usted, Señor, sigue siendo piadoso con todos nosotros. Si hay alguien aquí que no le conoce, Señor, que está escuchando este video, que pueda él abrir su corazón, sentir aquel deseo de aceptarlo y que usted pueda, Dios, venir a su vida y hacer un cambio genuino en su ser, así como lo ha hecho conmigo y con muchos de mis hermanos que escuchan este video. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Notemos lo que dice aquí o lo que escribe Juan a través del Espíritu Santo, porque toda la Biblia fue y es inspirada por el Espíritu Santo. Después de esto, ¿después de qué? Dice aquí Juan, después de esto. Bueno, después del capítulo 5, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que el capítulo 5 nos enseñó? Pues allí nos enseñó muchas cosas. El capítulo 5 tiene 47 versículos y comenzó en este capítulo cuando Cristo sanó a un enfermo que estaba ahí al frente del pórtico de Salomón. Entonces estos enfermos tenían este lugarcito allí y esperaban que el agua fuera agitada por un ángel, y el que descendía al agua primero, ese era el que sanaba. Entonces la Biblia nos enseña
que estaba allí un enfermo que tenía ya 38 años. Juan 5, verso 5. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces el enfermo estaba acostado ahí por mucho tiempo. Jesús, al pasar por allí, le dijo: ¿quieres ser sano? Y entonces él le dice: pues Señor, cuando yo voy al agua, pues ya me ganó otro y ya es muy tarde. Entonces Jesús en ese momento le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Se levantó, tomó su lecho, se fue, y luego allí los judíos lo miraron y dijeron: ¿qué estás haciendo en el día del sábado? Entonces le dijo: el que me sanó fue el que me dijo que me levantara y me fuera. Entonces él le preguntaron: ¿y quién fue el que te sanó? Ni tan siquiera supo quién fue el que lo sanó. Es triste cuando recibimos un milagro del Señor, cuando recibimos una bendición de Dios, que se nos olvide o que no prestemos atención quién fue o de dónde viene esta dádiva o este amor que yo sentí o la bendición que recibí. Pues este hombre no supo ni siquiera quién fue. Jesús lo encontró en el templo y le dio a él un consejo: mira, cuídate, que no vayas a hacer lo mismo que estabas haciendo antes, para que no te vaya a venir otra cosa peor. Entonces no piense usted que las enfermedades no vienen por causa del pecado. Las enfermedades vienen a veces por causa del pecado. Al menos en Juan capítulo 5, eso es lo que dice el pasaje. Entonces los judíos se enojaron con Cristo, estuvieron muy indignados porque él estaba quebrantando el sábado, y no solamente el sábado, sino que Jesús decía, ¿verdad?, que Dios era su propio Padre. Entonces en Juan capítulo 5, verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces los judíos de veras querían agarrarlo, tomarlo y matarlo, pero todavía no se cumplía la profecía. Entonces Jesucristo les dice a los judíos: de cierto os digo, verso 19 del capítulo 5, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y luego en el verso 30 de ese mismo capítulo dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y qué bonito es eso, que podamos nosotros buscar hacer siempre la voluntad de Dios. No lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios me pida que haga. Y para poder hacer lo que Dios me pide que haga, pues yo tengo que tener una bonita conexión, relación con Dios. Para poder hacer aquellas decisiones bien hechas, necesito yo al Señor. Jesús siempre notamos, ¿verdad?, que Él decía: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y es más, en ese mismo capítulo dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y aquí es donde tenemos el problema muchos de nosotros, es que nosotros nos jactamos, nos vanagloriamos, y nosotros queremos enseñarle al mundo, o mira lo que yo soy, o quién soy yo.
Entonces recibes el aplauso y Cristo no está recibiendo la gloria. Dios no está recibiendo la gloria. Jesús nunca vino a presentarse ante la gente y para ser visto de ellos o para que lo exaltaran o lo engrandecieran. No, Él vino solamente a hacer la voluntad de su Padre. Y luego entonces este capítulo habla acerca del que da testimonio de Él. ¿Quién da testimonio de Jesús? Este capítulo habla que el Espíritu Santo. En el capítulo 5, porque estamos hablando de Juan capítulo 6, ¿verdad? Donde dice, después de esto. Entonces, si usted no ha leído Juan capítulo 5, no sabe qué es lo que quiere decir después de esto. Entonces, en ese capítulo 5, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Las mismas obras que Jesús hacía daban testimonio de Él. Todo el Antiguo Testamento, el Padre dio testimonio de Él. Las Santas Escrituras dan testimonio de Jesús. También en Juan capítulo 5 habla acerca de que Moisés y los profetas daban testimonio de Jesús. Solo que el capítulo 5 tiene muchos interesantes temas, pero al entrar en el capítulo 6, hermanos, déjenme decirles que son 71 versos y no podemos nosotros traer toda la enseñanza completa de 76, que se tendría que ser en porciones, pero vamos a tratar de hacer un análisis de este capítulo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, la de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Una gran multitud le seguía. Después de que les dio un discurso en una de las sinagogas en Capernaum, Juan capítulo 6, verso 59, aquí dice el verso 59 de Juan, si usted lo lee, dice Juan 6, 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Muchos dejaron de seguir a Jesús. La Biblia enseña aquí que muchos siguieron a Jesús, pero en el verso 66 dice que muchos dejaron de seguir a Jesús. ¿Por qué razón dejaron de seguir a Jesús? Ahorita vamos a explicar. ¿Qué causó que muchos dejaran de seguir a Jesús? ¿Qué fue lo que pasó que mucha gente dejó de seguir a Jesús? Dice en el verso 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Okay? Vamos a traer un análisis de esto. El hombre siempre sigue aquello que le beneficia. O sea, el hombre siempre anda buscando beneficio. El hombre siempre se acerca donde piensa que puede beneficiarse tanto él como su familia. Aquí dice que la multitud seguía a Jesús. ¿Y por qué seguían a Jesús? Seguían a Jesús simplemente porque veían las señales que él hacía. Y las señales que él hacía era la sanidad que hacía en ciertas personas. Y la gente, pues a esto les gustaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesitarían ir a ver al doctor, porque aquí había una persona que sanaba, entonces iban
y seguían a esa persona que traía sanidad, ¿verdad? La misma cosa pasa en nuestro tiempo. Mucha gente acude a iglesias simplemente buscando su beneficio, buscando sanidad. ¿Por qué? Porque están enfermos, porque tienen a un hijo enfermo, tienen a una familia, a alguien enfermo, y entonces se dan cuenta que en ciertas iglesias te ungen con aceite, ponen las manos y encuentras una sanidad, y luego dan testimonio de que fueron sanos en ese lugar. El hermano, la hermana oró por ellos y la persona quedó sana. Y sí, la Biblia dice muy claro en Mateo capítulo 6, dice: en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera muchos demonios, y en tu nombre hice muchos milagros. Entonces, los milagros son esos, donde la gente sana, ¿verdad? Y entonces dice Jesús, allí en Juan capítulo, en Mateo capítulo 7, Mateo 7, dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no tenga el poder de sanar a través de personas, porque Dios todavía sana. Yo creo en la sanidad. Es más, Santiago 5 dice: ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Pues hable a los ancianos, para que el anciano vaya, o los ancianos vayan, lo unjan con aceite, y aquella persona pueda ser sanada. Pero estamos viviendo en un tiempo, en un mundo donde la gente no busca a los ancianos, la gente busca a un curandero, a un doctor, y es correcto, es bueno, pero la Biblia primero dice: busca a aquel anciano para que pueda ir a orar por ti, no solamente al pastor, porque hay muchas personas que son ancianas, que aman a Dios y que Dios les ha dado a ellos ese don de poder ir y poder tocarlos y poder sanar. Basta. La gente, hermanos, sigue siempre algún beneficio. Si tienes carne que darme, te sigo. Hay lugares donde nada más quieren dar de comer. O sea, este es el arte, la comida para atraer a la gente. La gente viene buscando la comida, viene buscando un beneficio. Esta gente venía siguiendo a Jesús por un beneficio. Entonces, ¿tú sigues a Jesús por un beneficio? ¿Tú sigues a Jesús para ver si puede aplacar tu ansiedad porque estás pasando por un problema y quieres tú, buscas solamente un beneficio para tu bien? Bueno, la verdad es que venir a Jesús es la idea. Esa es la idea, venir a Jesús. Pero mucha gente no viene a Jesús para buscar a Jesús. Viene a Jesús para beneficiarse a Él mismo. Entonces, John F. Kennedy fue asesinado aquí en Dallas, y él tuvo muchas frases muy bonitas, y si usted se fija en el Google, ahí puede usted buscar las frases que él dispuso en los 3 años que él sirvió a este país. Entonces, uno de los dichos que dijo es: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Y así, hermanos, mucha gente busca ver qué la iglesia puede hacer por uno. Entonces, Kennedy dice: no te preguntes qué puede hacer tu iglesia por ti, pero él decía: ¿qué puede hacer tu país por ti? Y luego
dice, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y la verdad, aquí es donde está el problema. Todo para acá y nada para allá. El hombre viene siguiendo una comodidad, viene siguiendo un beneficio, pero es para uno propio. Entonces, como dijo Kennedy, no vengas buscando a ver qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por la iglesia. Entonces, en cualquier iglesia que tú vayas, quédate allí, porque si tú andas de iglesia en iglesia buscando los beneficios, vas a encontrar beneficios, te vas a ir a otro lugar para buscar otro beneficio, o a otro lugar para buscar otro beneficio, y mucha gente hace eso. ¿Por qué no mejor buscas saber qué puedes hacer tú para la iglesia donde te congregas? Tú buscas saber qué puedes hacer para servir en vez de andar de iglesia en iglesia. Y también, hermanos, lo más triste que yo he visto en los 40 años que tengo yo de conocer a Cristo, es que el cristiano que atiende una iglesia siempre anda buscando otros cristianos de otras iglesias para traerlos a sus iglesias. Y hermanos, yo pienso que eso es un error muy grande. Y déjenme decirles por qué. Porque si Dios te llamó a servir en esa iglesia, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo por esa iglesia? Y si esa iglesia está fallando en algo o no está algo bien, ¿por qué no dejas tú que Dios te use para que tú puedas hacer de beneficio para la iglesia? Por eso es que el tema es, ¿a quién estás siguiendo tú? ¿Estás siguiendo los beneficios o estás siguiendo a Jesús? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo serviré y seguiré a mi Cristo. La cosa es que, lamentablemente, es que mucha gente sigue a Jesús por un beneficio. Y aquí la multitud seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque querían ser sanados. Bueno, en el capítulo 6 vemos, hermanos, dos historias muy interesantes. La primera es que Dios alimentó a 5,000 personas. En este capítulo lo habla. La Biblia nos enseña que eran 5,000 hombres los que fueron alimentados, no contando a los niños, a las mujeres que también venían en esta multitud. Jesús le preguntó a Felipe, hay que darles de comer, y 2 de los apóstoles dijeron, pero ¿cómo? No hay suficiente dinero para poder comprar y darles a todos. Estaba un niño allí con una cesta de panes y 2 pescados. Una cesta, hermanos, allí de acuerdo a la Biblia, es una canastita. Ahora, hay de diversos tamaños de canastas, pero en esas canastitas que estos niños o jóvenes cargaban, eran panes para vender. Ellos vendían y en eso vivían. Entonces le dice Felipe, pues aquí está un niño, un joven que tiene una cesta de pan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús sabía de dónde o cómo los iba a alimentar. Entonces Jesucristo les dice a los apóstoles, mira, siéntalos a todos, que se sienten, que se acomoden. Y dice la Biblia en Juan 6 que había mucha hierba por allí, pero lograron sentarse todos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dio gracias por el pan. Entonces se lo partió y se los dio a los discípulos. Y los discípulos, hermanos, comenzaron a repartir el pan, se lo dieron a todos. Y todos, dice la Biblia, que comieron para satisfacerse. Y Cristo dijo, para que no sobre nada y para que no se desperdicie nada, pusieron para atrás lo que sobró, y se dice que sobraron 12
12 cestas, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Aquí dice la palabra del Señor. Dice en el versículo: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. En otras palabras, hermanos, había nada más en esa cesta 5 panes. Entonces, una cesta es una canasta y a veces cabían hasta 12 panes, pero ahí había 5 panes en esa cesta. Entonces dice que sobraron no 12 panes, sino que 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada. Entonces aquí un gran milagro, un milagro tan grande y que la gente se quedó admirada. Entonces podemos ver, hermanos, que seguir a Jesús, siempre Jesús nos va a visitar y siempre Dios va a tener cuidado y preocupación por la gente. Él sabía que había mucha gente y la gente tenía hambre. Pues lo mismo pasa hoy en día, ¿verdad? Como hablaba, mucha gente busca beneficio propio. Van a las iglesias para ver qué puede ser la iglesia para la persona. Venían a Jesús para ver qué les podía Él dar. Ahora, otro dicho que dice, aparte de tantos, el presidente Kennedy dice: no podemos negociar con aquellos que dicen lo que es mío y lo que es tuyo es negociable. En otras palabras, muchas personas de estas son tan egoístas que dicen lo mío es mío, pero lo de la iglesia o los negocios, entonces se puede negociar. Bueno, Juan capítulo 6, versículo 30, dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? En otras palabras, ya cuando vieron que cuando vieron a Jesús hacer aquel milagro y que cruzaron el mar de Tiberia, el mar de Galilea, llegaron a Capernaum, entonces fueron y lo buscaron para hacerlo rey, y Jesucristo les dijo: ustedes me buscan por lo que comieron. Entonces ellos dicen, pues qué obras, ¿verdad? Aquí en el verso 30 dice, qué señal que puedes hacer tú. Entonces querían ver otra cosa más de Dios, ¿verdad? Para beneficiarse ellos. Sin embargo, Jesucristo no les dio a ellos, les dijo, ¿verdad?, que la obra es creer en Jesucristo. En Juan capítulo 6, versos 47, fíjese lo que dice al verso 58. Jesús les dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna.
el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente y para siempre. Todo esto les dijo en la sinagoga de Capernaum. Y al oír estas palabras, dice la Biblia que ya no lo quisieron seguir. Muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces en el verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí es donde está la clave, hermanos. Si usted se fija, la lógica es que no iban a descuartizar a Jesús, partir su carne y comer un pedacito de sus nervios para que tuvieran la vida eterna. Acuérdese que las palabras que estaba hablando Jesús eran espíritu y eran verdad. Ahora, la ilustración, hermanos, tan preciosa es que de 5 panes Jesús alimentó 5,000. Bueno, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador, si usted cree en Él, solamente cree en Él, pone su confianza, su fe en Él. Estas son palabras espirituales. Usted tendrá la vida eterna. ¿Ve? Entonces, el pueblo que comió el maná, comían el pan que Dios mandó del cielo, pero los hombres en aquel tiempo murieron. Comían, pero murieron. Ahora en este tiempo, Jesús vino como ese pan vivo. Entonces, todo aquel que pone su confianza en el Hijo de Dios, que son palabras vivas, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Lamentablemente, ellos no quieren lo espiritual, quieren lo carnal. Lo buscaban para ser rey porque miraba las sanidades que hacía. Lo buscaban para hacerlo un rey porque él alimentaba a la gente. Déjeme decirle, esos son los beneficios carnales, materiales que pasarán. Todos, hermanos, vamos a seguir teniendo hambre. Todos nos vamos a morir. Nos vamos a enfermar, nos vamos a morir de algo. ¿A qué edad? ¿Cuándo? No sabemos. Pero téngalo por cierto, que aún hasta los médicos que dan el medicamento, hasta ellos también se van a enfermar, se van a morir. Vivirán 100 años, 120 años. De todas maneras, la gente se va a enfermar, se va a morir. La gente va a seguir teniendo hambre y comiendo. Eso es secular, pero eso es lo que la gente siempre anda buscando. ¿Por qué no buscamos al Salvador? ¿Por qué no venimos a Cristo? ¿Y por qué no venimos a Él y negociamos con Él por la alma de nuestras vidas? No negociar para que me pueda beneficiar yo, sino para beneficiarme yo espiritualmente. Todos abandonaron a Cristo, menos los apóstoles. Cristo les dijo, ustedes están murmurando acerca de lo que hablé.
Bueno, ¿se quieren ir también con ellos? Pedro dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Y también dice en el versículo 69, entonces Pedro dijo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Estamos en medio de muchos cristianos, familia de Dios, pero entre ellos siempre va a haber diablos que siguen la carne y que siguen el beneficio. Hermanos míos, nosotros como Pedro, los apóstoles, creyeron en Jesús. Jesús les dio la vida eterna. Yo no sé dónde te encuentres tú, a quién estás siguiendo, pero sigue a Jesús. Sigue tú a Jesús. Y allí donde tú estás, sírvele a Jesús. No andes brincando de iglesia en iglesia. No andes saltando como el cangurú. No, quédate en tu iglesia, sirve a Dios allí. No le estás sirviendo al pastor ni a nadie, le estás sirviendo a tu Creador. Entonces hay que negociar con Dios para tener la vida eterna. Y hay que buscar hacer, no para qué me beneficie yo, sino en qué puedo yo ayudar para beneficiar al pueblo del Señor. En esta tarde yo te invito a ti que tú sigas a Jesús. Hagas un análisis, una evaluación. ¿Dónde estás tú? ¿Qué piensas? ¿Qué vas a hacer? Bueno, tú vas a hacer exactamente lo que Dios quiere que tú hagas, porque nadie nace sin que Dios sepa exactamente todas las cosas. Aún los pelos de la cabeza de uno los tiene contados Dios. En otras palabras, a Dios no lo pescas de sorpresa. Dios te conoce muy bien, nos conoce bien. Entonces, desde ahorita hay que alabar, buscar a Dios en espíritu y en verdad. Él habla palabras espirituales. Juan capítulo 6, del 1 al 71. Le invito a que lo lea, pero Cristo es suficiente, no para alimentar 5,000, pero para alimentar a todo el mundo. Si todo el mundo se inclinare y bajare su rostro y pidiere a Dios ayuda, Dios no echa fuera a nadie. Te está esperando a ti. ¿Qué vas a hacer? Padre, en esta tarde te pido que si hay alguien allí que está escuchando y que no te conoce, que pueda hacer una decisión de fe, aceptando a tu Hijo amado que enviaste y aceptarlo como nuestro verdadero pan, ese pan que es su cuerpo y esa sangre que Él derramó en la cruz. Y los apóstoles al último y al final lo vieron, que fue alzado y se lo ocultó una nube. Ese Cristo fue llevado al cielo, intercede por nosotros. Ese Cristo vendrá por nosotros para llevarnos y disfrutar en las bodas del Cordero. Dios, te pido que tú des convicción a mis amigos que me escuchan, amigas, mis hermanos, hermanas, que seamos fiel a la iglesia donde Cristo nos ha llamado para servir, porque seguimos a Jesús, no seguimos a los hombres. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios les bendiga esta tarde.